Esta principalmente va a ser un compromiso, ya sea tanto de la placa ungueal, es una combinación de factores, tanto puede ser una alteración de la placa ungueal como de los tejidos blandos circundantes, en los cuales pues, va a haber un compromiso, unas áreas de hiperpresión y sintomatología asociada por esta alteración de la adecuada espacio y diferenciación de los tejidos de todo el complejo de la uña. Después este apéndice es un apéndice especializado que va a proteger la falange distal de los artejos, de los dedos de la mano también. Va a tener sus características o zonas propias, los pliegues laterales, tanto medial como lateral, un pliegue distal, un pliegue proximal. El pliegue proximal, pues compuesto por el poniquio, la cutícula, la lúnula, con sus características anatómicas propias. Esta área en forma de media luna es característica de esta forma por la hipovascularidad que tiene, comparado con la gran vascularidad que tiene todo el lecho ungueal. También hay unas características propias tanto de la matriz, del lecho, junto con la placa, que estas tienen sus fenestras o incluso tienen estas estriaciones longitudinales que van a permitir el adecuado crecimiento de la uña y pues la forma de esta. Ya cualquier tipo, ya sea de alteración, tanto del lecho, de la propia placa o de la matriz, es la que va a manifestarse, desencadenarse y va a predisponer o no la onicocriptosis de los pacientes. Dependiendo, digamos, de los factores que van a influir o que van a perjudicar todo el complejo de la uña, es donde se va a manifestar y se debe tratar de la mejor forma, pues para prevenir recurrencias o incluso complicaciones, como en este caso, de pronto fue una resección insuficiente, no una visualización completa de la matriz con la correspondiente recurrencia. Es un círculo vicioso, hay múltiples hipótesis, pero hay un factor principal que es como la inadecuada higiene de las uñas o un mal corte de estas, que van a predisponer a unos cambios de presiones tanto del pliegue medial o el pliegue lateral, dependiendo pues de la zona que va a estar afectada. Aquí hay dos tipos de presiones que se van a manifestar, ya sea una presión externa o interna, que van a manifestarse, sobre todo pues si es un tipo especial de calzado, o también incluso la presión externa que puede manifestarse con el segundo artejo en el caso del hallux para el pliegue lateral. Esta combinación de factores junto con la lesión previa del mal corte o el corte inadecuado que va a crear una espícula o casi una espina de pescado es lo que va a manifestarse con una lesión en la piel. Esta lesión se va a colonizar tanto por bacterias como también por flora de hongos, en el cual va a desencadenar un proceso inflamatorio. Por la localización y referencias anatómicas va a ser un efecto de cuello botella, se va a producir la cascada inflamatoria, se va a formalizar el absceso, pero este no va a tener la suficiente capacidad de drenaje de la mejor forma. Al continuarse ese proceso inflamatorio, se va a producir un tejido de granulación. Este va también a frenar de cierta forma, no va a permitir no va a permitir un adecuado drenaje del absceso. Este se va a repitalizar y por consiguiente va a formalizar más proceso inflamatorio, un mayor edema, junto con las presiones previas, un edema previo mayor del artejo, es que va a predisponer y va a continuar el ciclo vicioso de la onicocriptosis. En datos en cifras, es una patología frecuente, muy común, limitante e incapacitante. Se puede llevar a cabo de todo el transcurso de la vida, pero hay unos picos tanto en la infancia, a la adolescencia y también ya se puede presentar otro pico, perdón, hacia los 50 años aproximadamente. Hay una relación 2 a 1 de hombres-mujeres y el compromiso pues entre el borde lateral, el borde medial del artejo, en especial del hallux, va a estar más comprometido el borde lateral. También en cifras hay un alto porcentaje de resolución de los síntomas con el manejo conservador. Y aquí dejo en puntos suspensivos el uso o no del antibiótico para discusión más adelante, ya con cifras, artículos, para esta práctica que puede ser adecuada, inadecuada y perjudicial para el paciente. Hay múltiples causas, como les comentaba, se pueden dividir según Pardo, Castelo y colaboradores. Hay enfermedades sistémicas y propias de dermatológicas que van a predisponer a la onicocriptosis. Hay alteraciones congénitas y genéticas y las propias alteraciones pues, de todo el complejo de la uña. Susi también lo clasificó según la causa o según la zona topográfica
en especial si hay alteración de la placa unguial, si hay alteración del lecho unguial, si hay alteración de los pliegues unguiales o propiamente de la matriz unguial. Aquí les traigo en cuenta, de todas maneras, les recalco pues como dentro de todo el cuadro de la fisiopatología, las presiones que se pueden llevar a cabo para la manifestación de la patología. Dentro de las presiones externas tenemos que tener en cuenta los tipos de calzado. Puede ser tanto un calzado muy ajustado como también un calzado muy grande. Este espacio que se presenta dentro del pie junto con el calzado, cuando es un calzado muy grande, va a predisponer a microtraumas, a mucha movilidad, que va también a predisponer a la presión sobre la placa unguial. También, en nuestro caso, en nuestra situación, en la colocación de férulas o yesos, cuando son muy largos, que sobrepasan pues, los artejos y las uñas, también hay el riesgo que pueda presentarse una presión externa a este nivel. Ya alteraciones de la anatomía o patologías asociadas como alus valgus, alus varus, alus rígidos, van a predisponer también a un exceso de la presión sobre los pliegues medial o lateral y también deformidades de los artejos menores que van a predisponer al solapamiento sobre el grueso artejo. Ya dentro de las presiones internas que se pueden manifestar, ya son alteraciones de la estructura ósea, presentación o no exostosis de los tomas, lesiones tumorales y también el trauma o los procesos infecciosos como paroniquia pueden predisponer también a la onicocriptosis. Y también las comorbilidades o enfermedades de base, condiciones sistémicas que pueden predisponer, entre ellas cardiopatías, la obesidad, alteraciones genéticas, enfermedades renales, entre otras. También se puede dividir pues, entre el grupo etarios, unos factores de riesgo para los jóvenes como para los pacientes ancianos. Los jóvenes, de nuevo, las causas de presión externas, un calzado inadecuado, incluso las medias muy ajustadas también van a predisponer a la onicocriptosis. La actividad deportiva en relación con la hiperhidrosis va a fomentar un área húmeda que va a facilitar a la sobrecolonización. Y la obesidad, tanto en pacientes jóvenes como en ancianos, también es un factor de riesgo. Ya como veíamos en el caso de la abuelita de 83 años, la configuración, los cambios seniles van a cambiar la anatomía y va a cambiar el trofismo de las uñas. Estas van a ser mucho más gruesas. También está asociado al pobre cuidado de las mismas, el aumento de la curvatura y las comorbilidades van a predisponer a la onicocriptosis. Este paciente, estudiante secundario, con esta lesión les vuelve a consultar. Es el amigo del que ya había consultado, el que gustando la consulta. Y de entrada, a este paciente lo podrían programar de una cirugía. Doctor López, aprovechemos tu presencia para que nos cuentes lo que está preguntando el doctor Rafael. ¿Uno lo programaría de una vez para cirugía, lo envía a dermatología, le pide estudios? ¿Qué tiene que hacer con él? Bueno, con la historia, esta imagen es bonita porque pues muchos piensan, y cuando yo le he mostrado, han pensado como en micosis, pero lo importante es tocar, para que el médico toque la zona, ve que es una zona dura, que hace como cuerpo con la misma falange, y ya cuando se evalúa con la imagen, se da uno cuenta que es una exostosis, donde ya el manejo obviamente es quirúrgico. Exacto, así como nos comenta el doctor López, siempre mantener la sospecha clínica en los pacientes con cuadros recurrentes recalcitrantes, incluso al momento del examen físico, la configuración y la tumefacción que se manifiesta es la que nos da la sospecha clínica de complementar y visualizar si hay lesiones asociadas. De igual forma, paciente, cualquiera le puede llegar, pensar, pues debo tratar esta uña encarnada, incluso tratar esta onicomicosis, también como el cuadro anterior. Complementemos siempre con imágenes para no llevarnos sorpresas y pues hacer incluso una intervención quirúrgica inadecuada, insuficiente, que va a perjudicar al paciente. Por eso lo había recalcado, incluso se había hecho esta separación breve de las causas también de la onicocriptosis. Tenemos lesiones tumorales asociadas, tanto lesiones tumorales benignas, malignas, como propias formaciones óseas, entre ellas los quistes óseos pueden ser simples o aneurismáticos, encondromas, osteocondromas y las exostosis subunguiales, como en los casos previos. Dentro de la exostosis también recuerden la sospecha clínica, tanto para los cambios para la edad, o incluso la configuración de estas uñas en pinza,
cambios recurrentes, recalcitrantes, que a pesar de las intervenciones de matricectomías parciales o manejo conservador persisten, hay que sospechar la presencia también de exostosis subunguales, que son las que particularmente van a crear este tipo de onicocriptosis severas. Dependiendo del grupo etario, el rango de edad, incluso también uno puede hacer la sospecha de este tipo de lesiones, junto con pues, los hallazgos radiográficos y el tipo de la historia natural de la enfermedad de estas lesiones, dependiendo si es un crecimiento moderado o lento, es la que nos va a dar la sospecha clínica de una exostorsis versus un osteocondroma. ¿Cómo se han clasificado estas lesiones de la onicocriptosis? Heifetz en 1937 estadificó en 3 fases o 3 estadios, una fase inflamatoria en la cual va a estar presente el edema y el eritema en el artejo. Ya hay una segunda fase, un segundo estadio que va a estar presente el dolor junto con el edema, el eritema. Ya hay unos signos claros de una infección activa junto con la presencia de un drenaje seropurulento. Ya hay una fase tardía o granulomatosa en la cual es un proceso de infección crónica y está presente el tejido de granulación. Esta clasificación se complementó con una modificación por Mosena y colaboradores en el 2002, en el cual subdivide la segunda fase, la fase de absceso, dependiendo del tamaño de la distrofia que se presenta en el pliegue, ya sea medial o lateral, dependiendo de los 3 milímetros, que es el punto de corte, nos va a definir pues, un estadio 2A o 2B, según Mosena. Y ya el estadio tercero, ya la infección crónica o el tejido granulomatoso asociado. Se realizó un aditamento en el 2007 por Martínez Nova y colaboradores, en el cual mantienen los estadios previos de Mosena, pero agregan un cuarto estadio, en el cual ya es una hipertrofia marcada, generalizada, en el cual este tejido hipertrófico va a cubrir la placa ungueal, tanto el pliegue medial como el pliegue lateral, incluso el pliegue distal. En cuanto al tratamiento, ya haciendo como recopilando tanto los casos para hacer la comparación y la correlación, debemos hacer un tratamiento escalonado. Como dijo varios compañeros, en lo posible hacer un tratamiento escalonado, iniciando con un tratamiento conservador. Hay múltiples tratamientos conservadores, la aplicación del algodón, incluso este algodón impregnado de alcohol. En lo posible, estos son muy buenos, tienen muy buenos resultados, pero lo difícil es la adherencia a ellos. Así que se recomienda que no se lo haga el propio paciente, sino alguien más, porque pues, hay múltiples tolerancias del dolor y estos tratamientos pueden ser insuficientes si el paciente no tolera pues, el tratamiento correspondiente. Todos estos buscan es realizar la desimpactación mecánica de la placa ungueal sobre los pliegues ungueales, puede ser por medio de algodón impregnado de alcohol, incluso la técnica de Gutter, que es como hacer el espaciador con ese tubo plástico con una sonda, una porción de pronto una sonda en electrón para hacer el efecto mecánico de la separación, incluso hacer hay unas modalidades como hacer un taping o cintas o esparadrapo también para desimpactar. Incluso hay estudios que han realizado opciones con seda dental y también pues hay un tipo de braces. Esto sí ya hay distintos tipos de material, de tungsteno, molibdeno. Igual es el efecto mecánico para separar la placa ungueal de los pliegues medial y lateral. Ya dentro de las intervenciones quirúrgicas podemos encontrar varios tipos. Hay unas que son específicas para solo tejidos blandos y otras que es para también la intervención a nivel de tanto la matriz ungueal y de la placa ungueal. En estos casos, una de las más conocidas, tenemos la intervención de Winograd, en la cual se hace una resección de cuña, tanto del pliegue afectado, junto con una resección, una matricectomía parcial del lado afectado. Hay una modificación, hay otra técnica de Frost, que es también un corte longitudinal junto con una adecuada visualización. Es muy importante en estas es visualizar la raíz de la uña para hacer la matricectomía en su totalidad y evitar pues, las recidivas correspondientes. Hay una técnica muy popular que es la fenolización, que es un esquema combinado tanto un Winograd junto con diferente a una matricectomía mecánica que uno puede realizar, esa con cureta o incluso el propio bisturí o incluso la matricectomía con electrocauterio. Aquí en este caso se realiza con fenol,
en la presentación de fenol líquido. Esta técnica popularizada por Ross es un fenol a una concentración de 80-88%, en el cual se impregna el hisopo en su punta. Este no debe quedar, digamos, empapado para evitar lesiones de los tejidos blandos, y por 1 a 2 minutos se hace compresión, y este va a ser, este ácido carbólico también, como se denomina, va a desnaturalizar la matriz unguial, y por consiguiente pues se hace la corrección de la onicocriptosis. Hay múltiples intervenciones, pueden ser de las menos agresivas a las más agresivas. En este caso tenemos la intervención de Van den Bos, en el cual se mantiene tanto la placa unguial como el lecho unguial, incluso se realiza se mantiene también la matriz unguial, pero aquí es netamente la intervención sobre los tejidos blandos. Se reseca todo el pliegue lateral o medial, pues el que esté afectado según el paciente, y por ya cicatrización por segunda intención es que se hace la curación de la onicocriptosis. Este tratamiento agresivo ha tenido en esta revisión, en este seguimiento multicéntrico, tanto pacientes en Canadá como en Argentina, se realizaron estas intervenciones con muy buenos resultados, incluso reportaron pocas complicaciones. Comparando este procedimiento agresivo comparado por ejemplo, con Winograd, se realizó este estudio también, seguimiento publicado en el 2016, en el cual se hicieron estos dos grupos controles. Estos son los esquemas originales del artículo. A unos pacientes se les hizo la intervención de Winograd, resección de cuña, matricectomía junto con resección de los tejidos blandos, y Van den Bos con solo la resección de los tejidos blandos. Concluyeron, ambos fueron eficientes, pero pues más tasas de complicación con Winograd, con la resección en cuña, la matricectomía parcial. Incluso las tasas de recurrencia fueron mayores también en este tipo de intervención. No es solo sacar la uña, como lo explican o como lo manifiestan estos artículos, también puede ser solo el manejo de los tejidos blandos. Ya dependiendo de la severidad, por ejemplo, Martínez no vaya a estadio 4, en el cual hay una hipertrofia marcada, severa en todo el grueso artejo, se puede realizar múltiples intervenciones. En esta les traigo a colación 3. Tenemos la Howard-Dubois, el cual se hace la resección de los pliegues, tanto medial lateral como distal, para poder desimpactar y permitir pues el adecuado crecimiento de la uña. Hay una modificación de Nobel pues también con la misma finalidad, resección de los tejidos blandos, pero cambia la sección, pero va a permitir para la consiguiente desimpactación de la placa unguial, como vemos acá en resultados a 2 meses, incluso con un adecuado resultado estético. Casos severos, también tenemos la intervención Super U, la misma finalidad, es la resección amplia de los tejidos blandos, todo este tejido hipertrófico de los granulomas, con la reconstrucción de los pliegues, con adecuados incluso resultados estéticos. Ya siendo como un punto mucho más agresivo, tenemos un procedimiento que es el cime terminal, es una amputación parcial de la falange distal junto con todo el complejo de la uña, con el correspondiente adaptación o fijación del flap plantar para el cubrimiento. Esto uno llega a pensar que puede ser muy drástico, muy agresivo para los niños. En este año se publicó este artículo en los cuales se hicieron estos pacientes en el Carolina del Sur de Estados Unidos, se les realizó cime terminal con adecuados resultados funcionales, estéticos, pues ya será criterio de cada uno, pero también dependiendo en los casos recurrentes, recalcitrantes, severos, de mal manejo o difícil manejo, o incluso manejo irregular con secuelas, tenemos a nuestra disposición también este tipo de intervención. A manera de resumen, se realizó esta revisión sistemática, una revisión retrospectiva en Edimburgo, en Reino Unido, en la cual evaluaron todos estos múltiples combinación de tratamientos quirúrgicos, abulsiones aisladas, abulsión junto con fenolización, etc. Y evaluaron casi que de las primeras intervenciones de primera línea que se realizan, es la abulsión completa de la uña y las resecciones en cuña junto con o sin fenolización. Estas con siento, por ejemplo, en este caso de la intervención de la resección en cuña junto con fenolización, encontraron, a pesar de ser
muy buena intervención, se revisó e incluso la que tuvo mayor presencia, mayor tasa, porcentaje de reintervenciones o revisiones es la abulsión completa de la uña. Entonces, como de nuevo dejando la idea que no es solo quitar la uña en estos pacientes. Ya entrando en detalle como discusión, una conducta que se realiza de forma rutinaria, que uno puede llegar a pensar si está bien, si se hace bien o no, es la aplicación o no de antibióticos. En estos casos, en esta patología, ya entrando en detalles basados en literatura, se realizaron los grupos controles correspondientes en estos artículos, en este ensayo clínico aleatorizado de intervención de fenolización junto con matisectomía, con la aplicación de antibiótico o no aplicación del mismo, y evaluaron la infección a una semana y la recurrencia al año. No encontraron, fueron discretos cambios, pero no sin el poder estadístico, y no encontraron el efecto significativo de la reducción de las tasas de infección. Esto tanto para la aplicación pre como post del antibiótico en estos tipos de intervención. Entonces queda como la duda si realmente sí está haciendo efecto el antibiótico. Entonces se hizo Cochrane, esta revisión sistemática en el 2012, y basados en estos artículos, en estas revisiones de casos, series de casos, no encontraron diferencias en cuanto al desenlace de las tasas de infección con el uso del antibiótico, ni incluso, como a veces también puede ser el mito urbano de que si se recibe antibiótico va a tener una mejor tasa de curación, no encontraron diferencias con el uso de estos, solo parcialmente encontraron discretos cambios o incluso una mejoría, una diferencia a favor del uso del antibiótico, pero en el caso de la matisectomía parcial junto con el fenol. Pero aquí esta más es relacionada junto con la intervención, más no por el uso de la aplicación del antibiótico. Las complicaciones de todas de estas intervenciones debemos tenerlas en cuenta. Hay una alta tasa de recurrencia de un 12 hasta un 37%, puede haber una infección de tejido blando hasta un 8% y la osteomelitis de 1 a 2%. Eso está también en relación, si uno es muy agresivo al momento de la resección mecánica, esto puede predisponer a una osteitis a nivel de la falange distal, y si llegase a ser muy agresivo, pues uno puede predisponer a una osteomelitis. Estos autores suizos también reportaron una rara complicación que fue una isquemia del artejo. Se le realizó la corrección de la onicocriptosis tanto del pliegue medial y lateral, a pesar de haber hecho un bloqueo digital con anestésico sin epinefrina, e incluso el uso del torniquete también lo retiraron adecuadamente. Se presentó esta rara complicación que terminó en amputación, pues